Hola, bienvenidos un día más a mi canal, Odisea Literaria. Me pilláis absorto con La península de las casas viejas de David Uclés. Esto es una brutalidad, o sea, pero una brutalidad. Si lo habéis leído, decidme si estáis de acuerdo, si no lo habéis leído, poneros con él de forma inmediata, me está cautivando. Es esa mezcla de un episodio que, como sabéis, me atrae mucho, me atrapa, como es la Guerra Civil Española, con un realismo mágico que hace que el drama sea menos drama, ¿no? Que te cuente una historia muy dura, pero que no lo parezca tanto, ¿no? Que parezca casi algo inventado, que no fue real y sino que salió de una mente casi calenturienta. Es un libro increíble, llevo más o menos la mitad y de momento me está encantando. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, pues os traigo el resumen de lecturas de julio. Como ya os adelanté en el vídeo de resumen de lecturas de junio, bueno, julio ha sido regulero. He leído 7 libros, pero he tenido algunos batacazos bastante potentes. O sea, libros de autores muy conocidos que han llegado al punto de no saber realmente ni en alguno de ellos qué estaba pretendiendo contar el autor, ¿no? Libros que me han dejado muy, muy descolocado y, bueno, un par de ellos que me han gustado bastante. Así que, bueno, vamos allá. Empecé con un libro que seguramente quizás no conozcáis o conozcáis muy pocos. Yo no lo conocía, que es Los huevos fatales de Mikhail Bulgakov. A Bulgakov creo que se le conoce por El maestro y Margarita, pero este es un libro de 1925 que es, bueno, un libro de ciencia ficción un tanto extraño, la verdad. Creo que el autor Bulgakov utiliza este género para hacer sátira y crítica política a muerte sobre el comunismo, sobre, bueno, sobre el poder desmedido, ¿no? De cómo, digamos, la ciencia se echa a un lado y se utiliza, bueno, en este caso, el argumento, ¿no?, de la novela para hacer propaganda política, ¿no?, en esa lucha frente al capitalismo, ¿no?, en la que estaba embebida la Unión Soviética de principios del siglo XX. ¿De qué trata la novela? Bueno, pues hay un científico que por casualidad hace un descubrimiento, un rayo láser, que lo que permite es acelerar la vida, ¿no? De tal forma que, bueno, pues proyectado sobre un huevo de gallina, hace que esa gallina crezca muy rápido, de forma masiva y con grandes tamaños. El régimen lo utiliza rápidamente y dice, bueno, esto es una herramienta de propaganda muy buena porque lo que va a hacer es erradicar el hambre en la Unión Soviética y además decir, bueno, pues que nuestro pueblo está alimentado mucho mejor que los países capitalistas y que por tanto el comunismo es mejor que el capitalismo, ¿no? Ese es un poco el trasfondo de la novela, pero a partir de ahí se va todo de madre, ¿no? Un error casual que no os desvelaré, lo que hace es convertir o dar lugar a unas criaturas monstruosas que van a sembrar el terror por la Unión Soviética, ¿no? De una forma muy sangrienta. Todo se va de madre y, bueno, al final hay que buscar un cabeza de turco, ¿no? No os quiero hacer muchos spoilers, es un libro muy particular que te tiene que gustar. A mí me dejó descolocado por momentos, me costó entrar, pero al final cuando haces un poco de reflexión sobre lo que has leído, bueno, acabas llegando a la conclusión de que es un libro muy bueno, porque realmente el autor fue muy hábil, muy inteligente a la hora de utilizar alguna fantasía, ¿no?, una novela de ciencia ficción, para hablar de política. Con lo cual, bueno, creo que es un libro bastante interesante. En segundo lugar, leí La raíz rota de Arturo Barea, que fue su última novela. Eh, y bueno, pues me ha gustado mucho, la verdad. Ya leí en su momento La forja de un rebelde, lectura imprescindible. Eh, La raíz rota se ambienta, está escrita en 1951 y se ambienta en la posguerra, ¿no? Tenemos un personaje que de nuevo va a ser un trasunto del propio Barea, que regresa a España tras haber estado exiliado en Londres, un poco en busca de, no sabes muy bien qué, ¿no? Si es cerrar heridas, reencontrarse con su familia o llegar a la conclusión de que ese ya no es su país, ¿no? Eso es un poco el trasfondo de ese viaje, un poco de reflexión, de melancolía, de descubrir que realmente no ha cambiado nada, ¿no? Que esa represión, esa persecución sigue latente, que él ya no ocupa, no puede seguir en España, no puede regresar, ¿no? No es su mundo, ni es bien recibido. Eh, También, bueno, pues describe un poco esa pobreza que llega casi a todos los rincones, ¿no? Y como las clases más poderosas tampoco están viviendo tan bien o ven venir quizás un cambio, eh, amparados solamente por el fin de la Segunda Guerra Mundial y cómo intentan buscar, ¿no? Bien sacar
posesiones al extranjero, hacer cambios de divisa o buscar negocios negros, ¿no? en el mercado negro para seguir enriqueciéndose. De nuevo es una novela, creo que dramática, oscura, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, te lleva a la calle, ¿no? Yo creo que Barea en esta novela te lleva muy, muy a la calle, al barrio modesto de Madrid, a cómo vive la gente de a pie, ¿no? Los curritos. Y, y bueno, como incluso en su propia familia, ¿no? Hay las diferentes facciones están enfrentadas, ¿no? Creo que la utilizan para recoger un poco el sentir, ¿no? De ambos bandos y lo embebe en su familia, embebe también el misticismo religioso, quizás la pérdida de la esperanza, ¿no? Es una novela dura, pero muy buena. Si os gusta Arturo Barea, creo que es un libro, para mí también era un desconocido, y es un libro muy, muy interesante, que me ha gustado mucho. Y de ahí he pasado a un libro que no me ha gustado nada, ¿no? Como fue Agency, de William Gibson. William Gibson, que tiene la trilogía que leí hace muchos años de Neuromante y, bueno, Leyes Acelerada, y no recuerdo el tercero, que recuerdo que me gustó, aunque la verdad es que no tengo el detalle en absoluto de qué iban las novelas, ¿no? Pero bueno, me acerqué a este Agency con aquel buen recuerdo y la verdad es que no me ha aportado nada, ¿no? Es una novela en la que ni el argumento ni nada me ha atraído, ¿no? Siempre de Gibson se dice que es un visionario, que, bueno, que es un futurista, que anticipa, ¿no? Cosas, un poco el Verne, ¿no? Del siglo XXI y, bueno, para mí no lo es. La novela tiene un argumento muy deslavazado, no sabes a dónde van los protagonistas, realmente no hay una sensación de peligro, el argumento es muy pobre, incluso la propia ciencia ficción, ¿no? O los rasgos futuristas no encajan nada, ¿no? Son bastante incoherentes. Me costó mucho entrar en la novela y me perdí bastante. No me atrajo nada una novela que es de un género que enseguida me engancha o me suelen enganchar. No ha sido el caso. Es una novela que no os recomiendo para nada. Después de esta he leído dos buenas novelas. Una que me ha alucinado, Mystic River de Dennis Lehane. Ya sabéis que leí Shutter Island. Me gustó mucho, muchísimo, a pesar de haber visto la película previamente y saber un poco, ya no cómo, de qué iba, ¿no? Y cómo transcurría, sino cómo acababa, que al final es lo más bestia, ¿no? De la película y de la novela. Bueno, Mystic River también había visto previamente la película, pero es que es un novelón. Es un novelón que os recomiendo muchísimo. Lehane escribe muy bien. Es un género que no tiene nada que ver, aunque también aparece, podemos decir que es una novela, no diría que es policíaca, pero bueno, es un poco ese género oscuro que escribe Lehane. En este caso, bueno, tres amigos en la infancia sufren un trauma que no os desvelaré, que les va a marcar de por vida, ¿no? Y tienen tres vidas muy distintas. Uno, bueno, pues es un personaje solitario, que siempre está buscando la aprobación de los demás, el cariño, ¿no? Y que, bueno, no encuentra su sitio en la vida. Luego tenemos a otro que se hace, bueno, pues delincuente, es quizás el más listo, ¿no? Y son de un barrio muy humilde y a base de violencia y un poco de ingenio y de pasar por la cárcel, ¿no? Pues acaba haciendo su camino. Y el tercero, bueno, pues es el que viene más de clase media y que se acaba convirtiendo en un policía de homicidios. Nos contextualiza el autor sobre un poco su pasado porque va a marcar mucho el presente, ¿no? Que es la desaparición de la hija de Jimmy, ¿no? Que es el exdelincuente, digamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la investigación que te va a llevar Sean, que es el policía de homicidios, bueno, se encuentra por un lado con la situación de Dave, que es este protagonista un poco que no encaja con la sociedad, cómo llega a su casa un día completamente ensangrentado y lo que sucede a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí sucede la ira más irracional y salvaje, ¿no? Esa justicia que puede tomarse por la mano a alguien y, bueno, cómo se desencadenan los acontecimientos de una forma trepidante, ¿no? Creo que el libro, a pesar de tener 600 páginas, te engancha y te mantiene en vilo. El autor creo que no siembra pistas falsas, sino que realmente te va a ir haciendo converger en esa avalancha, ¿no? de sensaciones hasta llegar al clímax, ¿no? Al éxtasis final, de un libro que, de nuevo os digo, me ha gustado mucho y es muy recomendable. Luego he seguido con Stephen King, en el que poco a poco voy leyendo, iba a decir su obra, creo que eso es imposible, pero bueno, quizás las obras, las novelas más notables, en este caso La Zona Muerta, escrita en 1979. Es un libro creo que muy peculiar,
bueno, que habla un poco de un personaje que es el centro de la novela, al que le sucede algo, ¿no? En un accidente que le hace ser clarividente, ¿no? Es decir, a partir de ese accidente que le mantiene en coma 4 años, tiene una capacidad casi extrasensorial de, tocando a alguien, ¿no? Percibir cuál va a ser su futuro, ¿no? Sobre todo percibe lo malo, seguramente, ¿no? Pues accidentes que van a pasar, muerte, digamos que es capaz de leer el lado oscuro de las personas, ¿no? Esto le lleva, bueno, pues cuando consigue despertar, ¿no? A encajar un poco con un mundo que se paró para él hace 4 años, pero ha seguido andando, y bueno, le lleva a ayudar a algunas personas, a desentrañar algunos casos y a obsesionarse con un político que está engañando a todo el mundo, ¿no? Y que puede llevar a un futuro muy negro, ¿no? Y ahí está, bueno, un poco la lucha del protagonista por ver si tiene que actuar, ¿no? Si tiene que intervenir, si tiene que cambiar el futuro o tiene que dejarlo que transcurra, ¿no? Y bueno, de eso va la novela, de esos dilemas morales que tiene el personaje, de ese sufrimiento, ¿no? que percibe en sí mismo, de cómo sufre cuando toca a alguien, de cómo sufre por cómo ha quedado y cómo se ha truncado su vida. Bueno, creo que es una novela interesante, si os gusta Stephen King os va a gustar, pero tampoco es la mejor que he leído de él, ¿eh? Luego seguí con una novela muy breve de Tolstoy, La felicidad conyugal, novela de 1859, que bueno, seguramente bueno, por todos es conocida, es uno de los clásicos de Tolstoy. Bueno, me ha gustado, aunque bueno, no es La muerte de Iván Ilich, por supuesto. Es una novela creo que es una novela menor, que habla un poco sobre el despertar a la vida de una joven, ¿no? Que se enamora de el amigo de su padre fallecido, y cómo, bueno, pues la inocencia, la idealización del amor, bueno, pues poco a poco ella va experimentando, ¿no? Lo que es la vida, va perdiendo esa idea de felicidad, de abnegación, de amor incondicional, cómo va despertando a la vida y los reveses que le va a dar esta, ¿no? Cómo va a ir madurando, creo que es una novela de madurez, creo que de autoconocimiento de la persona, ¿no? En este caso de la mujer y bueno, y un poco quizás de la experiencia y la madurez del hombre, en este caso, del protagonista, que sabe prever lo que va a pasar, ¿no? Cómo su relación se va a enturbiar, cómo trata incluso de evitar ese matrimonio, ¿no? Porque él sabe lo que va a pasar, cómo trata de evitar pasar de ir del campo a la ciudad, porque sabe lo que va a implicar en el matrimonio, y bueno, como a pesar de ello, bueno, pues le da la oportunidad a ella, la libertad de que lo vea por sus propios ojos, ¿no? Que descubra lo que es el mundo. Bueno, es una novela interesante sin más, no es una novela que me haya atraído espectacularmente, pero bueno, interesante. Y terminé con La caída de Albert Camus, novela de 1956, que para mí es una auténtica bazofia, no lo puedo decir de otra manera. O sea, no hay por dónde cogerla, menos mal que ha sido breve, porque si no la habría abandonado. En ningún momento he empatizado con el personaje, no sabía qué me quería contar Camus. De hecho, después de leerla he buscado, ¿no? De qué va esta novela, y lo que he leído no lo he visto reflejado en el libro. O sea, supuestamente, bueno, pues es un personaje eh, al que su vida ideal, ¿no? Sus principios, sus pilares se desmoronan cuando una noche una chica se precipita desde un puente de París, supuestamente se ahoga y él no le ayuda, ¿no? Y de alguna forma esa chica vuelve a él y le atormenta, ¿no? Por su falta de sensibilidad. Bueno, pues puede ser, pero yo no lo he visto. No me ha aportado nada el libro, o sea, me ha costado leer los horrores a pesar de tener 130 páginas. No os lo recomiendo en absoluto, no es La peste, no es El extranjero, es otra cosa que totalmente prescindible. O sea, es un libro que no os recomiendo en absoluto. Así que nada, hasta aquí el mes de julio con 7 lecturas, con 2, 3 lecturas muy buenas, como han sido La raíz rota, Mystic River sobre todo, y bueno, un par de descubrimientos, fundamentalmente Los huevos fatales de Bulgakov, que os recomiendo mucho. Así que nada, dejadme en comentarios si los habéis leído, qué os han parecido, sobre todo qué os ha parecido La caída de Albert Camus. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Os ha gustado? Si os ha gustado, ¿qué le habéis visto?
Y como siempre, bueno, pues que habéis leído en el mes de julio, ¿no? Que me recomendáis, ya que me conocéis. Y poco más, leed mucho y pasad buen verano. Adiós.